fascismo, muerte y rebeldía son las cosas más evidentes de la nueva película de Pinocho, pero tiene detalles que predicen todo el rato lo que va a pasar en la película. Y es que tiene tantas referencias que podría conectar con otras películas como El laberinto del fauno. Hasta podría ser una secuela. No es una película para niños, ya que la película toca temas muy profundos como la muerte, la guerra y el alcoholismo. Y hasta Guillermo del Toro habló al respecto. Dijo que esta película pertenece a una trilogía junto al laberinto del fauno y el espinazo del diablo. Tenemos a un niño que muere a cada rato, está consciente de esto y no le importa. Obviamente, no hay que aclarar qué hay de raro en eso. Es muy similar al laberinto del fauno en la trama. La guerra está muy presente en las dos películas, y en cada una, el protagonista es un niño que descubre criaturas fantásticas en todo ese realismo tan crudo de la guerra. Los cuernos del fauno se pueden ver en una de las ventanas, y con lo que dijo Guillermo, perfectamente podría compartir este universo. Y es que la película, tanto el espíritu del bosque como su hermana del más allá, tienen unos cuernos que se parecen mucho a los que tiene el fauno. Además, el propio fauno también se menciona como un espíritu del bosque. La puerta que abre Pinocho en el más allá es una puerta prácticamente idéntica a la que abre Ofelia cuando muere en el laberinto del fauno. Al igual que los relojes de arena, que en ambas películas son prácticamente los mismos. También podemos encontrar el hombre pálido en las ventanas de la iglesia, al fauno, así como una piña y una paloma, que simula una bomba cayendo, lo que nos da a entender cuál será el destino de la iglesia. La forma del agua también se presenta en una de las ventanas del taller de Geppetto, ya que tiene exactamente la misma forma que la del departamento de Lisa en esa otra película. La bomba que cae en la iglesia cae exactamente igual que una que cae en El espinazo del diablo, otra película de Guillermo del Toro. Caen hasta con el mismo plano de la cámara y todo. Nada más les faltó que fuera el mismo modelo de bomba y estaríamos hablando hasta de la misma guerra. El relámpago de Cronos hace un cameo, apareciendo reflejado en el ático de Geppetto, al igual que apareció en esta película viejita de Guillermo del Toro. ¿Hellboy? La marioneta de Diablo puede ser una referencia al aspecto de Hellboy, y es que tienen vestimenta algo parecida. Además, los diseños que vemos en las cruces que aparecen en la película tienen diseños parecidos a los de Hellboy. No es una ballena, es un monstruo marino. Y es que por lo que se ve, su aspecto más que el de una ballena se parece más a un monstruo, el cual puede estar basado en la criatura mitológica de Leviatán, la cual representa al mal. Y esto encajaría perfectamente con la trama de la película. Según Leviatán, solo aparece en épocas donde reina la maldad, y justo donde vive es un cementerio de bombas causadas por la guerra. No puede ser una simple coincidencia. Pinocho es una metáfora de Frankenstein, ya que los dos son creaciones artificiales que las personas detestan al principio. Esto no es mera casualidad, ya que Guillermo es muy fanático de los monstruos de terror clásicos. Incluso podemos ver un muñeco de este personaje dentro del taller de Geppetto. Se apega más al cuento original. Este Pinocho de cuento y el del Toro se presentan más como una sátira social que como un bonito cuento de hadas. Critica a la política y a la religión, así como si nada, y es que todo se resume a la frase de Pinocho: no quiero obedecer. La palabra obedecer aparece cuando Pinocho quiere desobedecer a Pinocho. Lo podemos ver en las paredes, cuando pegan la propaganda sobre la guerra, y esta misma es tapada después por el anuncio del carnaval, el cual es colorido y le da a Pinocho justamente la oportunidad de desobedecer a los adultos. El cuadro que cuelga Pepe el Grillo al inicio tiene una foto del filósofo y escritor Arthur Schopenhauer, conocido por ser una de las figuras más depresivas y pesimistas de la historia, dándonos una idea de que esta historia no será del todo feliz. El color de Pepe el Grillo es de color azul, y esto no es mera coincidencia, ya que este color representa a esa tristeza,
Además de que es así para que se pueda diferenciar a otras versiones del cuento, donde siempre es de color verde, amarillo y rojo. Son los colores más llamativos que hay en la película y los usa Bulb en sus atuendos. Y cuando Lampwick y Pinocho compiten en el campamento de reclutas, utilizan estos colores en sus banderas y armas, lo que nos spoilea la aparición de este personaje que creíamos muerto en ese momento. Hay una referencia a la muerte del grillo de la historia original. Y es que en el cuento original, Pinocho lo aplasta con un martillo. Sí, bastante retorcido aplastar a tu propia conciencia. En esta película usa el martillo para atraparlo en su lugar. Menos mal. Lampwick y Podesta son un reflejo de Pinocho y Geppetto, ya que durante la película toman decisiones muy similares, pero no terminan de la misma forma, ya que Geppetto aprendió la lección a tiempo, y también gracias a cierto incidente con una ballena. El desarrollo de Geppetto es muy visual, porque sabemos que es un carpintero, y antes de perder a su hijo era muy detallista. Construyó muñecos casi perfectos, pero cuando construye a Pinocho es tosco y ni se toma la más mínima molestia de quitar las ramas de la madera que usó. Al inicio, el libro de Geppetto, que era de su hijo muerto, es de color azul, y al final, Pinocho carga un libro de color blanco, dándonos a entender que por fin entendieron que Pinocho es una persona diferente a Carlo. El viaje de Pinocho es spoileado en el taller de Geppetto, ya que ahí podemos ver un muñeco de un mono. Una referencia es Pasatura, un conejo, en referencia a los que encuentran en el más allá, y un zorro, que simplemente es una representación de Bulb por su astucia y avaricia. También se predice el contrato de Pinocho con Bulb, en un lugar del taller donde vemos a una pluma sobre el casco de una armadura. Los conejos del inframundo tienen gran parecido a Frank, el conejo de la película de Donnie Darko, y además también se relacionan al tiempo y a la muerte de alguna manera. También el mundo cambia junto a Pinocho. Al principio todo es radiante como en un cuento de hadas, pero después se vuelve muy oscuro y complicado. Benito Mussolini fue real, y todo lo que vimos en la película es una exageración y parodia de sus rasgos, de la que destaca su altura, que en la vida real era de 1.69. El hada es espeluznante, con todos esos ojos, y es que su diseño tiene referencias a la mitología Lovecraftiana, un escritor de horror famoso por su terror cósmico y existencial. El nombre del hijo de Geppetto es un guiño al creador original del cuento de Pinocho, y es que ambos comparten el mismo nombre, Carlo. La apariencia de Pinocho es una referencia a las ilustraciones de uno de sus coproductores, Chris Grimley, ya que una vez ilustró el cuento original a su estilo. De estas ilustraciones originales, también se calcó uno de los diseños de las marionetas de Bulb, el payasito que era protagonista del show antes de que apareciera Pinocho. ¿Notaste todas estas curiosidades y referencias? ¿O crees que es un buen momento para volver a verla? Dejen sus respuestas en los comentarios.